noches y bienvenido a nuestro programa Salud para estar mejor. El día de hoy tengo como invitado al licenciado Edgar Tulio, la cual conversaremos acerca de la información en salud. ¿Qué tal, licenciado Edgar? Buenas noches, doctor. Y bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, doctor. Mucho gusto. Gracias por la invitación. El licenciado Edgar Tulio es el director de la DGIES, que es la Dirección General de Información Estratégica en Salud, dependencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Él es licenciado en Estadística, tiene una maestría en Salud Pública, además de estar 20 años trabajando en el ámbito de la salud y 11 años en el Ministerio de Salud Pública. Sos todo una eminencia en el ámbito de la estadística, licenciado. Sí, así mismo, doctor. Gracias a Dios pude insertarme rápidamente en la parte laboral y justamente había iniciado los primeros pasos en mi trabajo y directamente trabajé con datos de salud. Y luego, por situaciones de la vida, vine a parar en el Ministerio de Salud hace exactamente 11 años. Y hace 5 o 6 años que estás en la dirección de la DGIES. Así mismo, estoy al frente de la Dirección General. Primeramente fui director de Estadística, que es una dirección que depende también de la DGIES. Y luego pasé a ocupar el cargo de director general hasta la actualidad. Prácticamente 7 años que estoy al frente. Bien, entonces ahora hablemos a través de la siguiente lámina, licenciado. ¿Cómo estamos en nuestro Sistema Nacional de Salud? Y bueno, ahí como podemos observar, el Sistema Nacional de Salud tiene que funcionar como una red y la información sí o sí tiene que ir de la mano. Hoy no podemos tomar decisiones, no podemos planificar, no podemos comprar nada si es que no tenemos información. Y la información tiene que estar digitalizada y se tiene que poder utilizar o generar para hacer estas planificaciones. Entonces, como podemos mirar en ese gráfico, Salud Pública es la institución que debe liderar todo este proceso y debe estar conectado con todos los otros subsistemas. Es decir, que la información tiene que fluir, como bien lo muestra ahí, tipo una red, y todos los datos que define salud tienen que estar compartiendo las otras instituciones. Es la única forma que nosotros podamos tener una cobertura nacional, porque al final de cuentas, todos los indicadores y todos los planes por el cual el país es evaluado tiene que tener una cobertura nacional. Si es que nosotros otra vez trabajamos en particiones, siempre los indicadores reflejan lo que hace el Ministerio de Salud. Entonces, si nosotros no trabajamos de forma organizada, no vamos a tener esa cobertura que tanto anhelamos, porque al final de cuentas siempre tenemos que tener una cobertura superior al 80-90% para que los datos sean oficiales del país. Ok. ¿Y qué tan cerca o lejos estamos de esta interconectividad con las demás instituciones? Y el Ministerio de Salud maneja varios subsistemas. Esos subsistemas se convierten en un tipo de datos. Por ejemplo, consulta ambulatoria es un subsistema. Pero hay 3 o 4 indicadores que tienen cobertura nacional. Hablamos de nacimientos, de funciones, que a través de un instrumento legal, que es el certificado de nacido vivo y el certificado de función, todas las instituciones públicas, privadas, mixtas, Policía Militar y la UNA reportan al Ministerio de Salud. Ahora, no reporta por medio de un sistema informático, reportan un formato papel y las cabeceras regionales o departamentales se encargan de cargar ese dato en el sistema del Ministerio de Salud. Eso hace que se retrase también el trabajo. Es decir, que siempre decimos que tenemos que tomar decisiones con datos oportunos y la oportunidad es lo que no tenemos cuando existen instituciones que no están dentro de la red, que no están trabajando coordinadamente para que esa carga se haga en tiempo real o por lo menos con 24 horas de atraso. Ok, no estamos alcanzando eso en todas las unidades. No, tenemos solamente nacimiento de funciones, hablamos también de inmunizaciones, también tiene una cobertura nacional. Después hablamos de las notificaciones obligatorias que lo lleva la Dirección de Vigilancia, que hay cerca de 64 notificaciones, que eso sí es obligatorio y tiene que reportar, pero siempre tenemos problemas de la oportunidad, ¿verdad? Entonces,
Hasta ahí llegamos con cobertura nacional. Después ya tenemos particionado. También hay un programa de test del piecito que también tiene una cobertura bastante importante, pero no llega a una cobertura nacional. Pero es mayor a lo que reporta el Ministerio de Salud. Ok, entonces la carga de datos no la están realizando in situ, motivo por el cual lleva un trabajo a más para los funcionarios del Ministerio de Salud, y que al no estar digamos, conectados, se pierde ese periodo de tiempo en la carga de los mismos, y esa demora puede llevar a no tener los datos de forma oportuna en tiempo real. Asimismo, lo que hace es que eso, por ejemplo, algunas instituciones privadas o justamente el IPS, por ejemplo, tienen muchos registros de nacidos vivos y de defunciones. Capital remite a la región, o eso también ocurre en Central y todos los departamentos. La cabecera o la región sanitaria se encarga de cargar, y todo ese flujo que sigue el formato papel es lo que nosotros perdemos en oportunidad. Entonces, cuando el hospital de clínica ocurre un evento de un nacimiento o una defunción y la carga por lo menos es en el día, vamos a tener el dato en ese momento. Pero hoy no ocurre eso. Algunos envían de forma semanal, otros envían de forma quincenal y en algunos casos de forma mensual. Ahí hay mucho por avanzar entonces, licenciado, ¿no? Así mismo. Y hablemos ahora de los subsistemas de información del Ministerio. Sí, justamente cuando comenté hace rato que el Ministerio de Salud tiene varios subsistemas que fueron identificados mediante un trabajo que lo habían hecho la gente de USAID y en coordinación con el CIR. Entonces ellos identificaron que según la diversidad de datos que tiene el Ministerio de Salud, eso puede resumirse en 10 subsistemas, que justamente es lo que dice esa lámina que está ahí. Puede particionarse en estos subsistemas para poder tener realmente la rectoría y que esos datos sirvan para poder hacer una buena planificación. Al final, todos estos subsistemas tienen que estar conectados para poder tener la trazabilidad. Pero ¿cuál es el peor problema? El problema que tenemos nosotros es justamente la conectividad a Internet, que a veces ese es un proceso que enlentece mucho y terminamos otra vez reportando en formato papel. Entonces, siempre ese va a ser una barrera, y lo que nosotros tenemos que buscar es alguna alternativa posiblemente de que los sistemas no dependan 100% de Internet. Eso en algún momento ayudará bastante para que aquellos servicios que no tienen conexión puedan reportar sus datos por lo menos cada semana o cada 24 horas. Pero que la carga ya lo realicen in situ. Así mismo, ellos no se van a dar cuenta si hay o no conexión a Internet, cargan sus datos y en algún momento cuando se conectan, automáticamente eso va reportando ya en el data center y ahí podemos acceder a la información. Ok, pero ellos están cargando en un sistema, en el sistema para el cual está diseñado para ese objetivo. Asimismo, los sistemas del Ministerio de Salud son web, necesita sí o sí Internet para funcionar, ¿verdad? Y eso suele ser uno de los problemas que tenemos con la cobertura cuando construimos los indicadores, ¿verdad? En algún momento nosotros no podemos tomar decisiones a ciencia cierta cuando el indicador aparentemente es más bajo o más alto, porque no tenemos certeza de si está o no cargado en el 100%. Entonces, esa sería la posibilidad de que los sistemas funcionen con y sin Internet. Entonces ahí vamos a tener los datos, por lo menos una mejor cobertura, no así la oportunidad, pero vamos a tener una mejor cobertura. Y de estos subsistemas, a tu criterio, ¿dónde estamos más avanzados y dónde deberíamos avanzar más? Y por ejemplo, en esta lista podemos ver el segundo subsistema que justamente habla de las estadísticas vitales. Entender que este es una fuente de información que reporta casi 40% a los objetivos de desarrollo sostenible, hablando de nacimiento, de funciones y fetales. Entonces, este tiene una cobertura nacional, está bastante bien trabajado, ¿verdad? Se hace todos los controles de calidad. Después podemos hablar también en la parte de servicios de salud, donde está en la parte de hospitalaria y también la parte ambulatoria, y todo lo que se generan dentro del hospital. Entonces, todos los sistemas que están dentro de un hospital corresponde a servicios de salud.
Después podemos mirar lo que es vigilancia de salud y ambiente, que ahí sí están las notificaciones obligatorias también, ¿verdad? Recursos humanos, que tiene sus sistemas identificados, la cantidad de recursos humanos que tiene el Ministerio de Salud, los vínculos. Ahora lo que hay que hacer el trabajo es de que eso esté unido, ¿verdad? Okay. Hay que enlazar, tener un repositorio de datos, como bien lo está trabajando el Ministerio de Salud, pero hay que trabajarlo más en la ficha técnica de cada uno de estos subsistemas. Y estos son prácticamente las definiciones o qué tipo de datos tiene cada uno de los subsistemas, ¿verdad? Y algunos están mucho mejor desarrollados, otros no. Y acá lo interesante es que tenemos que trabajar en cada uno de ellos para que estos subsistemas funcionen, ¿verdad? Inclusive en algunos puntos ya se reemplazaron los sistemas, ¿verdad? Vino uno, se reemplazó por otro. Entonces hay que ver cómo podemos esto vincular y que los 10 no estén trabajando de forma independiente, ¿verdad? Que tenemos que tener la trazabilidad de esa información. Para hacer una aclaración nomás a la teleaudiencia, el licenciado Edgar procesa, recibe todos los datos, él no genera. La generación de los datos está en todo el resto de los funcionarios del Ministerio de Salud, y en función de que ellos carguen y envíen, ahí sí se puede procesar. ¿Cuál es tu función, licenciado? Asimismo, las informaciones, por supuesto, la fuente primaria de información es en los establecimientos de salud, es donde se genera el dato. Una vez que esa información se complete en un instrumento, en la mayoría de los casos, y solamente en 2 subsistemas es donde ya la información se carga en tiempo real y sin utilizar papel. En el resto siguen subsistiendo los papeles. Entonces el proceso es completa el papel, luego carga. Y al cargar la información es donde nosotros accedemos después. Y ahí empezamos a verificar los indicadores, a construir los indicadores y empezamos a hacer algún control de calidad mínimo por lo menos, ¿verdad? Para evitar algún problema con el indicador que se reporta, porque nosotros también recibimos pedidos de información de todas las instituciones y algunos indicadores son muy sensibles. Entonces hay que trabajarlo uno a uno algunos indicadores para poder dar una buena información, pero es así, la mayoría de los datos se generan en el hospital. Ok, hasta el momento automaticidad de los mismos no podemos todavía hablar en términos de que una vez cargados ya digamos el sistema nos provea de información, hay que hacer algún proceso antes, ¿no? Sí, sobre todo primero tener certeza de que el dato esté cargado. Ahora, muchas veces cuando nosotros usamos un volumen alto de datos, no nos damos cuenta qué es lo que pasa al reducir al mínimo. Por ejemplo, si queremos saber las consultas por día, ahí sí ya vamos a empezar a mirar con otros ojos porque los números bajan bastante. Y eso significa que hay muchos establecimientos que no están cargando en ese momento. Por ejemplo, las unidades de salud de la familia, en algunos casos ellos se organizan y cargan, dejan un día X para cargar. Eso quiere decir que si tienen una información baja todavía no cargaron. Entonces cada uno tiene sus particularidades y en el Chaco también se organizan de esa forma, porque la conexión a internet es un problema y no hablamos luego de Chaco, sino en Central tenemos problemas de conectividad. Entonces cuando no hay conectividad no podemos cargar y eso pasa con todos los subsistemas. Muy bien, licenciado, vamos a irnos a un corte y luego seguimos avanzando en lo que es la construcción de datos de tal forma que podamos obtener y tomar decisiones en términos de salud para la ciudadanía. Ya volvemos.